Buenas tardes, Dori Huertas, Ruth, bienvenida a nuestro canal de YouTube. Gracias por aceptar mi invitación pese a tu lesión reciente, que sé que, en fin, no estás yendo a muchos sitios y pero bueno, has querido reunirte conmigo y yo te lo agradezco muchísimo aquí en Barcelona. Además, un día fantástico que hace, una tarde maravillosa. Y bueno, me gustaría, antes que nada, este canal se llama Escuchemos a los docentes. Y a bien le puede sorprender que la persona que tengo sentada conmigo hoy aquí no es una docente. Lo van a entender enseguida cuando empecemos a hablar un poco de la cuestión que nos ocupa, pero sabemos que no eres docente. Cuéntanos un poquito cuál es tu bagaje y quién eres, ¿no? Que preséntate un poco y luego ya empezamos con lo que tenga relación con la educación, ¿no? Mm, Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. A ver, ¿yo quién soy? Bueno, aquí vengo en calidad de mamá. Soy una mamá que he tenido unos hijos que ahora tienen veintitantos en el sistema público educativo catalán. Y ahora, después he tenido una niña de 9 años, también en el sistema público educativo catalán. Y entonces he visto unas diferencias tan grandes que me ha llevado a montar una plataforma para entender y también para hacer presión a la administración, porque nuestros hijos no están aprendiendo y esto no nos lo podemos permitir. Pero, Dorina, ve, espera, porque esto me sorprende mucho que tú me digas que has montado una plataforma porque pues, tu hija, es decir, pues, chicos en general, no están aprendiendo. Que hasta ahora conocíamos plataformas de padres demandando, pues, no sé, es decir, que pintaran el gimnasio, que, no sé, y que pusieran calefacción en los centros, que evidentemente todo es muy necesario, pero realmente una plataforma que demande enseñanza real es algo bastante poco habitual, sobre todo porque en los episodios que llevamos del canal, los docentes de lo que se quejan generalmente es de que los padres y las madres no quieren enseñanza real, quieren que sus hijos estén ahí en el centro guardados mientras ellos hacen otras cosas, pero parece ser que tú no eres ese perfil de madre, ¿no? Mangas a tus hijas al centro para que aprenda. No, no somos ese perfil de familias. De hecho, cuando empecé a analizar y a ir preguntando a todas las familias del centro y también de otros centros, vi que más o menos también la comunidad de las familias está dividida. O sea, hay familias que quieren más que los niños estén tranquilos, que no se les exija, aunque no aprendan, pero también hay una parte de las familias, que creo que somos muchas, mínimo la mitad de cada colegio, que queremos una enseñanza real. Estas mismas familias, yo por ejemplo, en mis hijos anteriores, nunca habíamos pedido nada relacionado con el currículum o con la enseñanza. Eran cuestiones logísticas, como tú dices. Nunca habíamos cuestionado lo que estaba pasando en las clases. Pero ahora sí que lo cuestionamos porque vemos que cuando preguntamos a nuestros hijos, em, les preguntamos pues hacer un mínimo de escritura, les decimos que lean un libro, le ponemos cuestiones matemáticas, les hacemos preguntas de medio natural o de ciencias naturales o de ciencias sociales, y vemos que es que para la edad que no tienen en esos conocimientos, con lo cual no están aprendiendo. Entonces el sistema está fallando. Eso te iba a preguntar, es decir, ¿en qué momento saltan las alarmas? Porque sí me parece interesante lo que has mencionado al principio, de que tienes unas hijas mayores, luego hay un intervalo ahí importante y luego tienes una hija más pequeña, ¿no? Con tus hijas mayores entiendo que esto no y no tuviste en un momento esa sensación de qué está pasando, pero con tu hija menor sí, ¿no? Sí, a ver, la hija pequeña empezó en pandemia, con lo cual toda la infantil, lo que fue el I3, pues no lo pudo hacer. El I4 y el I5 sí que lo hizo bien, y realmente estábamos contentos con la educación que recibieron como infantil. Eh, Sin embargo, cuando ya llegó a primaria, ya en primero de primaria, cuando la niña trajo una agenda con el horario puesto, vimos que no había asignaturas en el horario. Asignatura. No había asignaturas, solo estaban las especialistas, lo que es educación física, música e inglés, pero todo lo que era lengua catalana, castellana,
ciencias sociales, naturales, matemáticas, todo esto se hacía en una franja horaria que le llamaban momentos de aula por las mañanas. Momentos de aula. Por las mañanas se llamaba momentos de aula y por la tarde espacios de aprendizaje, pero no estaban diferenciadas en asignaturas. Entonces ahí esto me pareció raro, pero yo di un voto de confianza y esperamos a la reunión que hacen de principio de curso, donde nos explicaron que es una enseñanza globalizada y que ahí es donde iban a aprender. Es verdad que en esa misma reunión había familias de niños más mayores que ya se quejaron, sobre todo porque lo que eran los espacios de aprendizaje por la tarde, se juntaban las clases, primero, segundo y tercero estaban juntos, y cuarto, quinto y sexto también estaban juntos. Y ahí ya vi que las familias estaban un poco rebotadas. Incluso yo pensé, qué exageradas, ¿no? Vamos a dar un voto de confianza a los docentes en este colegio, porque yo llevé a la niña al mismo colegio que a los hermanos grandes. En este colegio siempre se han hecho, era el mismo, siempre se han hecho las cosas muy bien y tenemos que confiar en los docentes. Pero, ¿sigo hablando? Sí, sí. Pero eso, y además era al principio de curso. Es verdad que siempre lo cuento así, mi hija se puso enferma 9 días sin ir al colegio. Yo le pregunto a la profesora en primero, claro, para mí primero representaba el afianzamiento de la lectoescritura y es muy importante estos cursos. Y entonces yo le pregunto que se ha perdido la niña, que me pase los contenidos, y ella me dice que no hay contenidos, que no pasa nada porque la enseñanza es muy vivencial. Que es muy vivencial. Sí, que no hay apenas lápiz y papel y que lo que aprenden yo no se lo puedo enseñar, que esto se aprende en clase, o sea, simplemente allá. Y le digo, bueno, pero igualmente quiero saber qué habéis hecho. Y me dicen, pues hemos ido a ver un concierto, ha sido el día de la PAU, y dice, en matemáticas hemos aprendido el concepto de mitad y doble. De ahí me quedo un poco. Pero bueno, era el primer trimestre, pero ya cuando avanzó al último trimestre, y ya veíamos que los niños no iban progresando como se espera, ¿no? Yo ya he tenido hijos mayores, entonces yo sé lo que tengo que esperar. Entonces, había un estancamiento. Y claro, empezamos a preguntar, ¿tú crees que es que tu hija tiene algún problema de aprendizaje? Pero entonces empezás a preguntar a todas y todas las madres estábamos igual. O sea, creíamos que nuestros hijos tenían problemas de aprendizaje, pero es que no era ese el caso. El caso es que no les estaban enseñando. Y no sabían, ya te digo, ni leer ni escribir, por supuesto que no. Y ahí ya empezamos a hablar. Por supuesto que no. No, ya no sabían. Empezamos a hablar con las familias de niños ya que iban a quinto o sexto y estaban la mitad absolutamente enfadadísimos. No querían saber nada, querían acabar en el colegio y salir corriendo. Y nos dijeron que es que tal cual. Desde que cambiaron el colegio a proyectos, era la terminología que utilizaban, este colegio ya ha dejado de enseñar. Y digo, bueno, y entonces, mira, aquí nos organizamos, les damos clase por las tardes, o yo o mis padres, abuelos que habían sido docentes, estaban jubilados, o los llevamos a un centro pedagógico que hay aquí, de refuerzo, y así es como aprende. Y entonces le digo, a ver, ¿me estás diciendo que en el colegio van a divertirse o pasarlo bien y que luego por las tardes vosotros les tenéis que enseñar? Y me dice, sí. Digo, y como que no ha habido una revolución. Claro, yo me sorprendió mucho. Entonces ya ahí sí que vi que no era solo este colegio, era algo que pasaba en todos los colegios de la zona. Había habido un cambio en los colegios, que entonces yo no sabía lo que era, ahora ya sí que tiene un nombre, se llama Transformación Educativa e Innovación Pedagógica, que había transformado los colegios, que en principio debiera de ser para bien, pero ha sido para mal. Porque en una zona como es la que estamos aquí, que estamos en un entorno sociocultural alto, con padres, la mayoría universitarios, y que me estés diciendo que los niños tienen dificultades para aprender a leer y escribir, la mayoría, pues no tiene sentido. Es que es la escuela la que no está haciendo su papel.
Te puedo preguntar si era un centro público, me has dicho, Sí, ¿no? sí. Era un centro público. Sí, yo creo en la enseñanza pública, o sea, como creo en la enseñanza pública y que creo que el Estado tiene que proveer de los servicios públicos de la mejor calidad posible, soy consecuente y he llevado a los niños a la enseñanza pública, he tenido los hijos en los hospitales públicos. Hagamos impuestos para eso, ¿no? Sí, pero es decir que yo me posiciono ideológicamente a favor del sistema público. Y por esto me decepcionó más que se hubiera hecho de una forma con tan poco rigor. Claro, eso es lo que te quería preguntar justamente. Es decir, porque claro, yo entiendo por lo que acabas de decir que a ti nadie te explicó todo esto. Es decir, que a ti te dieron una primera reunión donde te dijeron que todo iba a ser estupendo, pero verdaderamente no te explicaron los pormenores de qué es lo que no se iba a hacer y qué es lo que sí se iba a hacer, ¿no? Bueno, es que esto no te lo van a explicar así. Cuando tú vas a las puertas abiertas, además yo ya conocía el colegio, cuando tú vas a las puertas abiertas te explican muchas cosas que parecen todo muy bonito. No te cuestionas que ahí no te están enseñando, sobre todo si no estás metido en esto. Yo, a lo mejor me podían decir, vamos a hacer Innovamat, vamos a hacer proyectos, y yo, pues qué bien, porque yo confío, me parece fantástico. Pero es después cuando tú lo ves que no funciona con los niños. Y si quieres podemos concretar exactamente en qué. Dame un ejemplo. Ah, ¿Qué no funciona todo eso exactamente? Dame un ejemplo de algo que tú ves que a ver, no se sostiene. mira, no hay asignaturas para empezar, todo está globalizado. En teoría, los niños en primero de primaria, que no saben ni leer ni escribir, tienen que construir su propio aprendizaje, que se llama. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que había el proyecto de robots y tienen que buscar ellos la información. ¿Dónde van a buscar un niño que no sabe leer ni escribir la información de los robots? Por ejemplo, en las pantallas. En las pantallas, o sea, ya se sabe que lo que mejor funciona es escribir, lápiz y papel, leer en papel, las pantallas, falta de atención, fuera. Entonces, eso, por ejemplo, después, lo de Innovamat, matemáticas con Innovamat, una app que es bastante, era muy lúdica, em, y por otro lado, una metodología que yo veía a la niña cuando yo decía, es que la niña no entiende. O sea, quieren que los niños entiendan por qué se hace todo. Y yo creo que esto lo han hecho desde una visión adulta de alguien que ha aprendido matemáticas como se aprendían siempre. Entonces, con esta visión que tú ya tienes adquiridos, todos esos conocimientos, crees que lo más adecuado para un niño de 6, 7 años es que lo haga de esta manera. Entonces, cuando la niña traía esos ejercicios que logramos que nos trajeran el libro para ver lo que hacían, un cuaderno, cuando yo veía estos ejercicios, yo decía, es que eso lo entiendo yo y porque además tengo formación, pero esto no lo entiende un niño de 6 o 7 años, por ejemplo. Es decir, que están promoviendo un tipo de metodologías, podríamos decir, muy atractivas, pero podríamos decir también milagrosas, pero que no funcionan, no están funcionando. ¿Tu hija estaba satisfecha con esta enseñanza que recibía o veías que estaba un poco perdida? Están perdidísimos. Ellos están bien, porque ellos en el colegio van, hacen cositas, como siempre decían, pero de lo que es estaba perdidísima, estaba perdidísima en todo el conocimiento, mi hija y todos. Y desde luego los que se han quedado en este colegio siguen perdidos. Sí. ¿Había padres que estuvieran contentos con cómo se Sí, las cosas o eran sí, minoría? no. Yo noté que en esa zona, ya te lo digo, es socioculturalmente alta, pero también hay un poco de mezcla. Entonces, los padres de entornos sociocultural, incluso padres universitarios, ya y sí que estaban a favor, porque creían que no había que exigir tanto a los niños, que era mejor que estuviesen felices y que, total, a ver,
que hagan aquí las 4 cositas. Luego en casa nosotros, como tenemos un entorno y hay muchos libros, pues ya les enseñamos nosotros. Por ejemplo, luego había de entornos que también socioculturalmente altos, como podemos ser nosotros, de familias que decían, no, es que los niños tienen que aprender en el colegio, las bases, porque los docentes son los que saben cómo tienen que enseñar. Nosotros en casa no es nuestra obligación, en nuestra casa hay que consolidar, pero no tenemos que enseñar de nuevo la base. Y luego estaban las familias, las que más realmente sufrían, y eso lo noté, eran los niños que tienen problemas de aprendizaje, porque esos ya están perdidísimos, porque no tenían ninguna instrucción. Al no tener instrucción, o sea, un poco se cambió, lo que se ha cambiado en estos colegios, que digo yo, es de una enseñanza instructivista a una enseñanza constructivista. Entonces los niños que tienen problemas de aprendizaje van perdidísimos, porque no se les está instruyendo. Y las madres estaban muy enfadadas, tenían PIs, pero están medio abandonados en este y en todos los colegios. Pedagogía. Te escucho hablar, casi es como si hubieras hecho un máster en pedagogía. Sin querer hacerlo, pero Y luego estaban las familias pobres, o sea, las familias vulnerables, que realmente, ellas me decían, es que yo traigo al colegio al niño para que aprenda, yo no le puedo aprender. Incluso algunas hacían esfuerzos de llevarlos a un centro y pagar por la tarde para que entonces aprendieran. Y esto no es que pase en un colegio, es que pasa en la mayoría de los colegios de Cataluña. Y quien no lo quiera, no, en España no es lo mismo. Cataluña es como- No, porque Cataluña hemos hecho el cambio como 10 años antes. Esto empezó más o menos sobre el 2015, tenemos la LEC, que es la Ley de Educación de Cataluña del 2009, y aquí y en España, en el resto de España, a partir de la LOMLOE, se están introduciendo todos estos cambios de transformación educativa, innovación pedagógica, que yo soy una persona que me he dedicado a la ciencia, o sea, soy una científica, he estado 29 años haciendo ciencia biomédica. Evidentemente la ciencia lleva a innovación. Yo soy partidaria de la innovación, pero la innovación tiene que ser rigurosa y tiene que ser crítica. En lo que no, por ejemplo, yo cuando empezó aquí en Cataluña en el 2015, siempre me pregunto, ¿por qué lo hicieron en el 2015? Aparentemente, Cataluña estaba, desde el punto de vista de educación, mejor situada. Es decir, ¿qué evaluaron? ¿Qué indicadores querían mejorar? ¿Qué metodologías han utilizado? ¿Qué evidencia científica había para que tú introduzcas unas metodologías porque crees que son mejores que las que había antes? Entonces, todo este estudio, ¿dónde está? ¿Que se ha hecho? Yo supongo que algo se hizo, pero me parece que ha habido demasiado poca rigurosidad. No ha habido rigurosidad. Se han ido introduciendo por modas, hay muchas propuestas en el mercado, que digo yo, en todo el mundo occidental, que había que hacer un cambio de paradigma en educación. Y no solamente estamos hablando de las metodologías, es que estamos hablando de los ordenadores. ¿Por qué se introdujeron ordenadores? Todo el mundo los abrazó, se digitalizaron las aulas de una forma, podríamos decir, muy salvaje, sin pensar que esto a los niños era contraproducente. ahora los están quitando. Vale, y sí, es que se hizo todo de una manera muy salvaje y acrítica, para mí acrítica. Por otro lado, aquí también se cambió el currículum de un currículum que más o menos era estructurado y se entendía, porque lo hemos visto, el currículum anterior, y te decía, en primero tienes que aprender de lengua esto y esto, de medis natural esto, a un currículum que se llama competencial, que prácticamente no entiende nadie realmente. Y los docentes. No, hablo ni los docentes, porque es demasiado abierto y en concreto, justamente,
ahora se están haciendo las concreciones curriculares del currículum. Entonces, ha habido demasiados elementos que han ido cambiando a la vez de una forma descontrolada, que digo yo. Cuando tantos elementos los introduces en educación, en unas aulas en las que no sabes si van a funcionar o no, pero te dice todo el mundo que sí, que es maravilloso y que van a funcionar, que tenemos un sistema caótico, es la entropía. O sea, muchos factores incontrolados, caos. Déjame preguntar que tú, en algún momento todo ¿se lo llegaste a plantear a los docentes de ese colegio? Mira, ¿O se lo planteasteis que quizás la metodología no era la más idónea? te voy a decir cómo es los actuales claustros. No sé si todos, pero bastantes. Cuando hay una línea pedagógica en el centro, hay una autonomía de centro y entonces mm, todo el profesorado tiene que seguir esa línea que ha marcado el centro porque está en el proyecto educativo del centro. Entonces, había muchos profesores que estaban en contra de esto, muchos, pero no se atrevían a decirlo. ¿Por qué? Porque decían, es que después, como aquí tenemos, se escogen los profesores, lo que se llama el decreto de plantillas, entonces el director escoge bastante o bien deja de escoger de un año para otro. A nosotros, que yo de esto no tenía ni idea, o sea, yo lo he aprendido. Los profesores, los docentes nos decían, yo es que esto no te lo puedo decir aquí y hablaremos aparte muchas veces. Y también sabemos que los profesores fueron a quejarse porque había mucho malestar. O sea, el claustro estaba dividido. Yo recuerdo ese colegio con un claustro con gran desempeño, orgullosos de tirar adelante, referente en toda la zona, a un claustro dividido, con malestar, o sea, muy desmotivado. Sí. O sea, los docentes no se atreven. Déjame preguntar, quizás daba antes el dato y sí me ha escapado. Este curso en el que tú tuviste un poco esta visión de que aquello no estaba yendo como debería, ¿qué curso era exactamente el que estaba aquí? Esto estaba en primero, Prim- a finales de primero de primaria. María. Sí. ¿Ella siguió todo el tiempo en ese centro? Sí, luego segundo de primaria continuamos en ese centro. Fuimos a hablar ya con el consorcio, o sea, con las altas instancias educativas del cual dependía nuestro colegio, no el Departamento de Educación, sino lo que es el Consorcio de Barcelona. Y nos dijo en ese momento la gerente de entonces que sí que sabía que el colegio no estaba, o sea, no reconocen que no hay aprendizajes, sí que reconocían el malestar entre los docentes, entre las familias, eso sí que lo reconocían, y que nos iba a mandar como una especie de mediador, ¿vale? Pero es que el mediador que mandó hizo una reunión en las que nos ridiculizó a las familias críticas, nos insultaron, bueno, Sí, sí. sí, insultado, sí. O sea, fue horrible. Sí, a partir de ahí yo dije, ya no tengo nada que hacer en este colegio, voy a pasar lo que pueda, pero yo en este colegio me tengo que ir porque a mi niña no le impacta, yo a ella nunca le he hablado de nada de esto, ella veía a todo el mundo y le daba besos, pero ya pensé que ahí ya no tenía nada que hacer, pero insultos y también mails muy fuertes. Sí. Sí, porque no sé, parece que hay un grupo, no sé de qué, ni son familias, son docentes, no sé de qué, que no quieren hacer cambios para que los niños aprendan o se esfuercen. Pero sí, hay gente eh, que que no actúa de una manera democrática, podríamos decir. Te llevaste a tu hija, entiendo ya. No, porque eso era en septiembre, el segundo empezaba, pero yo ahí dije, mira, no quiero saber nada, yo voy haciendo con mi hija, ya le enseñaré yo en casa, ya está, le enseñaré. Pero al final o sea, como por noviembre o diciembre, ¿no? Salió el informe de PISA. Y en el informe de PISA, Cataluña estaba
súper abajo. Desgraciadamente. Y entonces, claro, los que habíamos montado la plataforma inicialmente, dijimos, es que ves que teníamos razón. Si es que no, o sea, aunque PISA es de cuarto de la ESO, pero si nos tiramos para detrás, cuando empezó toda esta transformación, estos niños ya venían de ahí. Em, entonces dijimos, no, esto tiene que cambiar, vamos a movernos, vamos a ayudar a las familias, sobre todo porque yo a mi hija le puedo enseñar perfectamente, y la mayoría de los padres que son como yo, si es que les podemos enseñar, pero ¿sabes qué pasa? Que yo vengo de pobre, o sea, yo sé lo que es estar en un ambiente vulnerable, que no me lo tienen que explicar. Entonces no creo que el sistema público tenga que abandonar a estos niños. Entonces, estos cambios que ha habido, yo les digo que son de dos tipos: los endógenos, que son los cambios por la transformación educativa, innovación pedagógica, los cambios en el currículum, mucha burocracia. Estos son endógenos. Luego hay otros exógenos, que estos son incontrolables, porque son, por ejemplo, todos los cambios debido a los movimientos de la población, ¿no? Que han venido pues mucha gente pobre, eh, pobre, o sea, que no tienen que comer, que no tienen dónde vivir. A estos niños, si no se les enseña en el colegio, no se les va a enseñar en ningún sitio. Y por otro lado también hay niños con problemas de aprendizaje, que estos son los que están peor en ese sentido. Y después también ha habido un cambio de paradigma, que es el decreto de inclusión, como un derecho en el que yo estoy de acuerdo, en el que hay niños ya no solo con problemas de aprendizaje, problemas motores, problemas médicos, que están en nuestras aulas y que también se les tiene que ayudar, ¿no? Entonces, es que al docente lo tienes ahí solo. O sea, es que un docente no puede con toda esta diversidad. Es imposible. Entonces, yo creo que la administración dice que ya lo está haciendo, pero tiene que hacer cambios reales. Tiene que haber, se tienen que hablar tanto en educación como asuntos sociales, como médicos, enfermería, etcétera, para que haya todo el personal que se necesita en el colegio y se puedan desarrollar las clases bien. Y, y para eso se necesita una, una administración educativa muy valiente, pero muy valiente, que sobre todo diga, ¿para qué es la educación? ¿Qué objetivos tiene la educación? Porque esto también es lo que veo que ha cambiado. Quizás hace unos años tenía claro que la educación era una educación con objetivos académicos. Bueno, algunos lo seguimos teniendo claro. Sí, no, muchos lo seguimos teniendo claros. Yo creo que la gran mayoría queremos una educación académica, pero hay una minoría que para mí es la que está mandando en educación, ¿vale? No hablo de los políticos, hablo de los que realmente mandan en educación, que creo que quieren que el objetivo de la educación no es predominantemente académico, sino de otro tipo. Pero curiosamente, esa minoría, es decir, y es quizá una de las cosas que yo más desachaco, es una minoría que no es transparente a la hora de explicitar exactamente lo que quieren. Porque claro, si a mí me dicen, en este centro no se enseña nada, ¿no? Yo como padre puedo decidir si quiero que mi hijo o mi hija esté ahí, aunque no aprenda nada, pero Pero y tal. es que eso nunca no lo van a decir, que nos enseñan nada. Porque no, porque para ellos sí que enseñan. Lo que pasa es que enseñan muy poco, o sea, los mínimos, bajo mínimos, el subsuelo, pero desde su punto de vista sí que están aprendiendo. No lo ha reconocido nadie. Hay muy pocos que hayan reconocido. Yo casi no conozco que digan que no, que no se están dando enseñanzas. Yo lo que creo es que es la administración la que tiene que decir qué objetivos quiere para las escuelas, y sobre todo las escuelas públicas. Escuelas privadas, cada lo que quiera, pero las escuelas públicas tenemos que ser, lo que yo digo, estas escuelas experimentales, porque lo que se ha hecho es una escuela experimental. Cuando tú vas introduciendo tantos cambios descontrolados,
es peor que experimentar, porque cuando experimentas haces cambios controlados. Eh, ¿Esto es lo que queremos para toda la población? ¿Realmente pensamos que introduciendo todos estos cambios con esta diversidad que tenemos, con el decreto de inclusión, con niños vulnerables, pobres, esto es lo que tenemos que ofrecer en las escuelas? Una educación que ha dejado de dar instrucciones, porque además para mí, y en esta plataforma que ahora nos queremos transformar en esta asociación, creo que nos tenemos que fundamentar en la educación basada en evidencias científicas. Es lo más objetivo. Es que si no, ¿en qué nos basamos para hacer cambios? ¿Qué técnicas y qué metodologías utilizamos? La ideología no vale, porque hay muchas ideologías. Tiene la suya. Claro, tiene que ser, Legítimas todas. sí, todas las ideologías son legítimas, pero tú te tienes que basar en actividades en la escuela que estén basadas en evidencias científicas y que además sean eficientes para el niño, porque el tiempo de escuela es limitado. Tú ahí no lo puedes meter todo. No lo puedes meter todo. Evidentemente tienes que hacer educación en valores, eso es así, y varios tipos de educación. Pero si tú quieres tener niños con lo que se quieren ahora, ¿no? O al final adultos o adultos jóvenes, adolescentes, con sentido crítico, que necesitas que tengan una buena formación académica. Es la única manera, porque a partir de ahí ellos hacen sus conexiones y tienen criterio para decidir entre lo que es correcto y lo que no. Y yo siempre lo digo, cuando haces ciencia, la parte de discusión, ¿tú cómo la elaboras? Tú elaboras como tus propios avances o lo que tú has aportado, cómo es comparado con los conocimientos que ya se saben, ¿no? Y entonces dices, pues mira, he aportado esto porque o sea, sí, tú no lo puedes basar todo, como hay gente que dice que está todo en Internet. Eso es absurdo. O que la inteligencia artificial. A ver, ¿qué vamos a hacer al final? ¿Robots que aquí con un chip? Pues que es que casi que lo veo. Si les hacemos caso a algunos, casi que lo veo. Y yo creo que no podemos perder esa humanidad. No la podemos perder. Dori, ¿cuándo hace que montasteis la plataforma? Desde unos 2 años ya, más o menos, sí. Y ahora queréis transformaros en... Tiene asociación. Vamos lentos porque evidentemente los papás y mamá pues hacemos de todo y trabajamos, pero ya lo teníamos en la cabeza hace tiempo y ahora ya estamos haciendo, ya está. Es una asociación de familias para promover la educación basada en evidencias. ¿Cómo se llama la asociación? ¿O la plataforma? Pues que me acuerdo a FAPE, que es que ahora no me acuerdo. No me acuerdo del acrónimo. Internet. No, que no estamos todavía. La plataforma sí, la plataforma somos és la plataforma per l'educació de qualitat y esto sí que estamos en Internet y ahí hay muchas cosas. Puede haber padres que nos estén viendo y que quieran saber un poco. Sí, desde luego, si los padres no estáis contentos con la educación que se recibe en el colegio, podéis poneros en contacto. Tenemos un buzón de quejas con la plataforma per l'educació de qualitat que está en Internet y nos explicáis todo lo que pasa, porque siempre hemos ayudado a familias. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que hemos hecho, había familias que no querían que sus hijos en infantil, o sea, en I3, utilizaran pantallas, porque es que las asociaciones pediátricas ya están diciendo que los niños de menos de 7 años, no tienen que utilizar pantallas. ¿Cómo puede ser que lo diga la asociación pediátrica y en el colegio los niños en infantil estén utilizando pantallas? En I3, con 3 años. No lo necesitan la pantalla. Ellos tienen que utilizar lápiz, papel y todo lo que consideren los docentes. Pero las pantallas, como las han metido ahí y han puesto un pantallón enorme, pues parece que se tienen que utilizar. Y tampoco querían que Innovamat utilizaran la app, ¿vale? Que es muy gamificada y que tampoco es adecuada para esa franja de edad. Pues presionando hemos conseguido que algunos colegios
la quiten. Además, aquí está también otras asociaciones que quieren quitar las pantallas porque ya se ha visto en muchos estudios que es mucho más adecuado utilizar, escribir a mano y leer en papel. Esto ya se sabe. Entonces, como ya se sabe, docentes, por favor, sed fuerte, las familias os apoyamos, estamos juntas. Para mí los docentes no son los culpables, para mí son unas víctimas también. Y yo creo que todas estas familias que dicen que van al colegio, que no quiero que mi hijo trabaje tanto, o estas cosas que cuentan los docentes, creo que también lo son, porque se les ha dicho, ¿no? Cuando tú ibas a las puertas abiertas, que hay estas metodologías milagrosas que solamente haciendo cositas y proyectitos, que así vas a aprender. Pues no, no se aprende así. Ya se sabe cómo se aprende. Hay escritos libros maravillosos. Entonces, los docentes tienen que ir a estas evidencias y las familias también. Los podemos ayudar y los podemos acompañar. Y Dori, ves la madre coraje de la educación. ¿Cuántas veces te han llamado eso? Bueno, a ver, es verdad, yo quizás, como he visto un sistema educativo que funcionaba muy bien, un sistema público educativo que funcionaba muy bien, es muy frustrante ver que un colegio, y no muchos colegios que eran referentes, han dejado, o sea, ¿tú sabes cuántas familias nos hemos ido de este colegio y de otros? Porque en Cataluña y en Barcelona quedan poquísimos colegios que sean instruccionistas. Esa pregunta para hacértela. ¿Qué hago yo como padre si yo tengo a mi hijo, a mi hija en un colegio como este que tú dices, que no es el único, que hay más? Y bueno, me la llevo a otro centro, pero ¿y si todos son iguales? Es que la mayoría ya son iguales, quedan muy pocos que no lo sean y que utilicen libros. Por ejemplo, otra cosa que hemos escrito un documento sobre por qué queremos las familias libros. Creo que es mejor para los niños, para las familias y para los docentes que les ayudamos. Entonces, em, es que no hay suficientes colegios para todas las familias que quieren una educación académica. En Cataluña no los hay. Por mucho que digan, no, no los hay. O sea, en mi barrio no hay ninguno. En los barrios de cercanos tampoco. Y esto es prácticamente la tónica general en toda Cataluña. Entonces yo creo que si las familias ya se tienen que informar, porque ahora ya sí que se está viendo que Cataluña está en declive en educación. Cuando vayan al colegio tienen que decir, si tienen libros, es un paso positivo. Evidentemente, ideal que fueran libros socializados, que no tuvieran coste, y libros que tuviesen una calidad muy buena. Por ejemplo, si tienen Innovamat, yo saldría corriendo. Lo siento mucho para los que han hecho Innovamat, pero creo que habéis hecho un producto que podría tener alguna base científica, pero como producto cerrado no funciona. Eh, Esto por un lado. Por otro lado, si utilizan instrucción explícita o hacen globalizado. ¿Cómo les enseñan a los niños? ¿Cómo saben que les han enseñado? Porque otra cosa que no hay en estos colegios es exámenes. No hay evaluaciones, Ni notas tampoco. ni notas. No. Durante todo no hacen exámenes. Solo al final del curso te ponen notas no numéricas. Em, entonces, que pregunten todo esto, ¿no? Libros, Innovamat o proyectos. Está bien que hay algunos proyectos, pero todo proyectos, los niños de primaria necesitan mucha instrucción porque... Y otra cosa es, todo esto que hacéis en el colegio, ¿qué evidencia científica tiene? Que os la expliquen. Y yo creo que con esto, y si no nos preguntáis, si es verdad que queríamos hacer un mapa de qué colegios funcionaban de una manera y qué colegios funcionaban de otra. Creo que lo lograremos hacer. A ver si lo podemos hacer para antes de este curso que tienen que empezar otra vez a ir al colegio. Pero es complicado. Dori, si hace 20 años te cuentan que tú ibas a estar ahora con este activismo, con esta plataforma, haciendo todo esto, ¿te lo hubieras creído? No, es que yo no me creo. Si a mí me cuentan que un colegio hace como se están haciendo ahora, yo no me lo hubiera creído si yo no lo veo. De hecho, yo se lo cuento a algunas mamás que todavía seguimos viendo de la época de los grandes, de los de 20 y pico,
y no se lo creen. Dicen, no, no puede ser, estás exagerando. Y es así, o sea, a mí, yo no me lo hubiera creído que hubiéramos llegado a este nivel. A veces pienso que ¿qué les ha pasado? ¿No? El sistema educativo en general, docentes, inspectores, es como una especie de delirio colectivo, de presión de grupo, que hay un experimento, no me acuerdo del nombre que tiene este síndrome, en el que te dicen, no, no, es que este es más largo. Y tú dices, no, no, si es que yo estoy viendo que este es más corto. Pero los otros 6 dicen, no, es que ese es más largo. Y tú acabas diciendo, es que ese es más largo. Entonces, no, no me lo hubiera creído. Yo creo que yo a mí me veo como aquella del emperador, dice, es que el emperador va desnudo. Me veo así como diciendo, no, yo ya he visto unas cosas que funcionan. Es tú, eso es mucho. Sí, somos muchos que nos hemos ya ido atreviendo, sobre todo por PISA. Pero, y gracias a nosotros también y muchos otros colectivos, ahora se ha subido un poco el nivel de exigencia en estos colegios. Esto ya lo sabemos, pero no se ha llegado. No, falta mucho. Dori, ¿y a los docentes qué les decimos? Porque tú los has caracterizado antes como víctimas y efectivamente en gran medida son, que hay gente que quiere enseñar y quiere hacer las cosas de otra manera y no puede. Pero también los hay que están muy callados y mirando para otro lado. ¿No tenía también, dicen, la responsabilidad por omisión? Sí, es que en realidad sí que hay una responsabilidad por omisión. La ética es así, o sea, no solamente es porque tú lo hagas, sino porque mires para otro lado cuando estás viendo que está mal. Lo que pasa es que es muy difícil ir en contra del que te está pagando, ¿vale? Y del que está eligiéndote. O sea, en Cataluña ha habido muchos años en los que los directores se han puesto a dedo para hacer que todo este sistema de transformación funcionara. Pero yo creo que ahora lo que tienen que ver es que yo a los docentes les diría, buscar otros docentes que piensan como vosotros, asociaros y ver que realmente no estáis solos, porque en algún momento em, la, esperemos que se le dé la vuelta a la tortilla y entonces mande el rigor, la ciencia, ¿no? Las evidencias y también estudiar mucho y preguntaros. Hay muchos libros, están saliendo millones de libros. La gente, los docentes están muy preocupados porque realmente ellos quieren que sus niños aprendan. Lo que pasa es que también tienen otros problemas. Yo os lo he dicho antes, la burocracia, la diversidad, están diciendo, la falta de recursos. Pero, por ejemplo, nosotros estamos aquí en un barrio en el que mm, podríamos ser el control positivo, que digo yo. Somos familias, pues como yo, muy preocupadas, muy encima de los hijos, que si no funciona en estos colegios, ¿cómo va a funcionar en otros colegios donde hay toda esta problemática tan grande? Es imposible, pero yo a los docentes les diría que se asociaran, que buscaran y que tampoco hagan caso cuando te están diciendo que todo esto está asociado a una ideología política, porque no es verdad. Esto te lo hacen para anularte. Entonces no van a poder, porque nosotros estamos a favor de los niños, nosotros defendemos a los niños. Los otros tienen otros intereses, cada uno tiene el suyo, pero no todos están a favor de los niños. Los que defienden la tecnología a lo mejor están en la educación, en los departamentos de tecnología de la educación, los que, así te lo digo claramente. Entonces creo que como los docentes y las familias defendemos a los niños, no tenemos que tener miedo de decir lo que vemos. Dori, estamos terminando, pronto tiendo, pero yo te quiero hacer una última pregunta. Igual que te he preguntado sobre los docentes, ¿qué les decimos a los medios de comunicación? A los, a ver, Porque esto hay que reconocer que tú es verdad que has tenido cierta exposición a los medios y has aparecido. pero los minoritarios, Claro, los mayoritarios no nos han dado nada. pues es decir, y no que parece que ahí también hay una responsabilidad. Sí, los medios de comunicación tienen una responsabilidad. eh, en el pasado, sobre todo,
para ayudar a que todos estos cambios parecieran que eran lo más maravilloso y que las escuelas que no lo hacían eran antiguas y estaban rancias, etcétera, etcétera. Y ahora que, por ejemplo, todo lo de PISA, PISA, PILS, TIMSS, es que todas las pruebas internacionales se está viendo que la educación en España no está funcionando, creo que tendrían que analizar de una forma rigurosa y crítica qué está pasando. Y si tienen que criticar a la administración de turno, que la critiquen. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esto no ha pasado solo en España, esto ya lo sabes tú, ni Cataluña es de las primeras, pero es que ha caído todo Occidente. A veces cuando digo esto, sí, solo se ha mantenido toda la zona oriente, todo Occidente, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, hemos caído. Incluso la Gran Finlandia también ha caído. Está viviendo de otras épocas. Están volviendo a los libros, etcétera, etcétera. Yo creo que los medios de comunicación, si quieren ser rigurosos, científicos y saber lo que realmente está pasando y no ser sensacionalistas, tienen que hablar con todos los actores. Porque nosotros, como familias, las asociaciones de familias, podríamos decir, clásicas, ¿no? Las AFAs, no nos representan, porque no hablan de aprender, hablan de otras problemáticas, pero no hablan de aprender. Entonces nosotros queremos ser la asociación de referencia de las familias que quieren que sus hijos aprendan. Evidentemente también queremos que tengan una estabilidad emocional, nada más faltaba, y que tengan valores y tengan espíritu crítico. Pero yo creo que históricamente esto ya se daba. No es incompatible. No, de hecho es que va junto. Claro. El conocer la historia no te hace tener menos empatía. Al contrario, a veces te Es al revés. más, ¿no? Es que conocer la historia te hace tener más empatía. Porque ahora, ¿qué está pasando? Los que no conocen las historias pasadas están diciendo que qué bien que se vivía en aquella época. Perdona, no se vivía bien en aquella época. Yo tenía 9 años, lo recuerdo. Dori, tu hija entiendo que está ya en otro centro, ¿no? Sí, ¿Estás más contenta con este otro centro? sí, estoy más contenta porque tiene libros, ha hecho cambios, pero cambios con sentido. O sea, son de los que o sea, son la resistencia, porque han tenido muchas presiones. Todos los colegios que no han querido cambiar han tenido muchas presiones, pero estos han dicho, no, nosotros somos unos profesionales de la enseñanza y creemos que que los niños aprenden de esta manera. Entiendo que el colegio está en Rumanía, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo gestionas los traslados? No, está aquí, no es del barrio, evidentemente. Nos hemos tenido que ir del barrio. En fin. Bueno, Tori Huertas, no te imaginas la ilusión que me hacía conocerte, tengo que decirlo en primer lugar, lo ilustrativa que ha sido la conversación. Como has visto, prácticamente no he oído preguntas, te he dejado hablar porque tienes un discurso absolutamente razonable y sensato, y no hay que mover ni una sola coma. Y bueno, yo te agradezco muchísimo lo que estás haciendo, porque creo que hay que empujar un poco desde todos los lados. Que ya hay docentes que están levantando la voz y que están... Pero tener esta óptica y saber que las familias, o por lo menos algunas familias, están ahí también empujando, creo que también aumenta la motivación, el valor, las ganas, ¿no? de luchar y de pelearla. Gracias. De familias que estamos luchando somos pocas, pero de familias que piensan como nosotros hay muchísimas. Lo que pasa es que siempre somos un grupo los que tiran del carro en estas actividades y en todas. Ya. Bueno, pero en este caso, un bendito carro. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de que que es un podcast, es que no lo sé, Mani. es un canal de YouTube que es de docentes, nos deis oportunidad a las familias que estamos del lado de los docentes. O sea, yo no criticaría a un docente nunca, porque nuestros hijos están con ellos muchas horas, son los que se encargan de ellos.
Entonces estamos juntos, estamos en el mismo lado. Muchas gracias. Mucho éxito, porque el vuestro será, en definitiva, el de todos nosotros. Gracias. Gracias, amable.